Los hechos del siguiente caso tuvieron lugar en el estado de Nuevo León, en México. El día 9 de abril de 2022, una inquietante imagen se compartió en las redes sociales. En la foto se mostraba a una joven parada sola al costado de la carretera. Llevaba un top blanco, pantalones altos sueltos en color café, Converse negros y el cabello suelto. La fotografía fue tomada en la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Al pie de esta imagen compartida en la red se encontraba la leyenda que decía: "Si es real". Lo que nadie se imaginó es que posteriormente este caso acapararía la atención internacional. El criminalista nocturno. La joven se trataba de Devani Escobar, de 18 años, quien fue vista por última vez la madrugada del 9 de abril, después de una fiesta con sus amigas, quienes se dijo en un principio la habían abandonado a su suerte. Todo comenzó el viernes 8 de abril, cuando Devani, estudiante de Derecho de la Universidad de Nuevo León en Monterrey, decidió salir con sus amigas a divertirse. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando la chica salió de su casa, ubicada en la colonia La Enramada en Apodaca, Nuevo León. Dos amigas de ella, de nombre Saraí e Ivonne, pasaron por la joven para acudir a la fiesta que tendría lugar en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás de los Garza. Minutos más tarde, a las 11:30 de la noche, las cámaras de una tienda de conveniencia de San Nicolás captaron a las tres chicas comprando algunas bebidas para la reunión. Durante algunos minutos estuvieron en aquel lugar, hasta que de pronto Devani y sus amigas decidieron trasladarse a otra fiesta, que se encontraba a solo unos cuantos metros del sitio en donde estaban. No obstante, al llegar se llevaron la inoportuna situación de que nadie les abrió, por lo que decidieron trasladarse a otra reunión, que estaba ubicada en el municipio de Escobedo, en la colonia Nueva Castilla, en Las Quintas, cerca de la Fiscalía General de la República, para lo cual solicitaron un taxi de la plataforma Didi, el cual llegó a recogerlas a las 12:49 de la madrugada. Una vez que llegaron a la Quinta Venecia, se percataron de que dicha reunión ya había terminado. Sin embargo, solo unos metros más adelante, en la misma calle Vía de Numancia, notaron que otra fiesta estaba teniendo lugar en la Quinta El Diamante. Imágenes de una cámara de seguridad captaron a las jóvenes descender de un auto Kia Rio en color blanco. A eso de la 1:20 de la madrugada, únicamente se logra ver a Saraí y a Devani descender del auto, debido a que Ivonne había bajado con un grupo de jóvenes que se encontraban en la fiesta. Posteriormente, el grupo de chicos caminaron hasta la entrada de la quinta para ingresar al lugar, ya que no conocían a nadie. Aún así, fueron aceptadas en la reunión. 9 minutos después, Devani es captada caminando sobre la banqueta en dirección opuesta a la entrada, y en cuestión de segundos se le ve regresar por la misma banqueta. Todo marchaba bien, hasta que a eso de las 3:45 la cámara de vigilancia captó a Devani salir corriendo del lugar, y atrás de ella un joven tratando de detenerla. Ante esta situación, la chica lo golpea y trata de irse. Sin embargo, el joven le bloquea el paso y comienzan a discutir. Seguido de eso, Saraí y otro chico se acercan para ver qué está pasando. La discusión hace que otro grupo de jóvenes se acerque para presenciar el acontecimiento. Incluso alguno de ellos refirió en su declaración ante la fiscalía que Devani lo mordió mientras intentaba calmarla. Minutos antes de este incidente, aproximadamente a las 3:29, Ivonne había contactado al chofer de Didi para que pasara por ellas, a quien horas antes le había pedido su teléfono para que las llevara de regreso a sus casas al finalizar la fiesta. El conductor le mencionó que estaba cerca y que en 10 o 15 minutos estaría ahí. A las 3:55, el auto blanco fue captado por las cámaras de seguridad para recoger a las chicas. Inmediatamente, Devani se acerca y sube en la parte trasera del vehículo. Saraí y otros sujetos se acercan al conductor, le dan indicaciones y este se marcha, dejando atrás a las amigas de la joven en la fiesta. Posteriormente, a las 4:17, el auto es captado nuevamente por otra cámara. En dichas imágenes se puede observar una aparente discusión entre Devani y el conductor de Didi, pues la chica comienza a manotear. 8 minutos después, a las 4:25, el conductor le manda un mensaje a la amiga de Devani para decirle que la chica se había bajado del auto
y no quería irse. Fue en ese preciso momento donde le toma la foto que se viralizó en redes sociales. Supuestamente el conductor aseguró que Devani se puso muy agresiva y le dijo que la bajara. Como no podía obligarla a subir, le tomó la foto como evidencia de que la había dejado a pie de carretera. Las amigas de la chica no sabían qué hacer y le pidió al conductor llamara a una patrulla, pero él les respondió que se había ido del lugar porque se encontraba trabajando. Minutos después el chofer regresó a la avenida, pero Devani ya no estaba. Así que nuevamente les avisó a las amigas de la chica para que hicieran algo puesto que había desaparecido. El conductor aseguró que la joven estaba en muy mal estado, que parecía estar drogada porque le decía muchas incoherencias, entre ellas que lo iba a meter a la cárcel porque sus papás eran abogados. Fue entonces que las amigas de la chica marcaron nuevamente a los padres de Devani, puesto que ya lo habían intentado hacer minutos antes, pero nadie contestó. En su declaración, el conductor aseguró que Devani no tenía batería, así que le ofreció cargar su celular para que le marcara a su mamá, pero supuestamente ella se negó. Eran las 5:16 de la madrugada, cuando las conversaciones entre el chofer y las amigas de Devani Escobar terminaron. A partir de ese momento, nadie supo qué pasó con ella. Al día siguiente, las amigas de la chica volvieron a llamar al padre para saber qué había pasado con Devani, pero no tenían noticias de ella. Su desaparición fue reportada de inmediato y para ello se difundió la fotografía de la joven. A partir de entonces, comenzaron con la búsqueda. Lo que se sabía de la joven en esos momentos es que había salido a una fiesta con 2 de sus amigas y fueron ellas quienes la abandonaron. Ese mismo día 9 de abril, mientras las autoridades buscaban a Devani, el cuerpo de una chica que había sido reportada como desaparecida, llamada María Fernanda Contreras, fue hallada en una casa del municipio de Apodaca. Este fue solo uno de los 5 cuerpos más encontrados durante la búsqueda de la chica, pues durante ese mes de abril habían desaparecido. Esto dejó impactada a la población, pues en solo 6 días, 5 mujeres fueron halladas. De acuerdo a las primeras investigaciones, la chica fue vista por un joven caminando rumbo a Apodaca, aproximadamente a las 7:30 de la mañana. El testigo aseguró que la reconoció por la vestimenta de la fotografía. El 12 de abril detuvieron al taxista, que supuestamente tomó la fotografía y que se pensó podría estar relacionado con la desaparición, al ser la última persona en estar en contacto con la joven. Se trataba de Jesús N., de 46 años de edad, originario de San Luis Potosí, quien fue detenido en la colonia Pilares del municipio de Salinas, Victoria. Esto luego de que algunas personas señalaran que el chofer ya tenía varias denuncias por acoso y probablemente intentó acosar a Devani, y por eso la chica se bajó del vehículo. No obstante, la detención del individuo fue arbitraria y solo fue detenido porque, según la policía, cuando le mostraron la foto de Devani se puso nervioso y en una actitud muy sospechosa. Así que después de unos días se descartó del caso, porque no pudieron hallar elementos que lo vincularan al caso, y tampoco era el chofer que había tomado la fotografía. 2 días después, una joven que asistió a la fiesta donde había estado Escobar mencionó a través de su cuenta en Instagram que algunas personas intentaron ayudar a la joven, ofreciendo llevarla a su casa para que estuviera a salvo. Sin embargo, mencionó que sus amigas Ivonne y Saraí no quisieron, porque supuestamente alguien de confianza pasaría por ellas. En este punto la historia dio un vuelco diferente, pues ahora se involucraba a las amigas de la chica como las principales sospechosas de su desaparición. Aquello en verdad era sumamente extraño, y con el pasar de los días el caso se complicaba aún más. Para el 15 de abril se ofreció una recompensa de 100,000 pesos para quien proporcionara información del paradero de la joven desaparecida. Hasta este punto de la investigación no tenían nada certero. Fue hasta que el 18 de abril la Fiscalía de Nuevo León dio a conocer un video en donde se logra apreciar a Devani a las 4:29 de la madrugada, es decir, 4 minutos después de que el chofer le tomara la fotografía, rumbo a la empresa de transportes de carga internacionales Alcosa, en donde se le ve caminando por el camellón y posteriormente intentando cruzar la calle. Sin embargo, mientras lo hacía, un auto pasó y logró esquivar a la joven,
quien se sube nuevamente al camellón. Una vez que cruzó, caminó hacia la fachada de la empresa de transportes y ahí desaparece. Una vez teniendo las imágenes, se pensó que la joven acudió a la empresa para solicitar ayuda. Si bien las cámaras de seguridad no captaron a Devani entrar ni salir del lugar, este era hasta el momento el último punto en donde se tenía registro de ella, por lo que se pensó inmediatamente que la empresa podría estar involucrada en su desaparición y aún había la esperanza de encontrarla con vida. El 19 de abril, las autoridades procedieron con el cateo de la empresa de transportes Alcosa, en donde se pudieron verificar los automóviles y tráilers. Además, tuvieron acceso a todas las cámaras de seguridad. Sin embargo, no lograron encontrar nada. A su vez, se realizó un cateo en un complejo de apartamentos en la unidad habitacional Condominios Constitución, en el centro de Monterrey, a unos 22 kilómetros de donde fue vista por última vez. Esto luego de que se informara que en el departamento lateral número 18 podrían encontrar objetos personales de Devani relacionados con la investigación, debido a que 2 días antes de lo ocurrido, el GPS de la chica tuvo actividad de geolocalización en ese lugar. Y no solo eso, sino que también el GPS registró actividad en la esquina del motel Nueva Castilla. Al día siguiente, las autoridades y un grupo de voluntarios, así como elementos caninos, realizaron la búsqueda sobre la carretera, en un arroyo y en un pozo que se encontraba al exterior en un terreno baldío, contiguo al motel Nueva Castilla, zona de la carretera a Laredo, donde se le citó la última ocasión. Personal de agua y drenaje de Monterrey iniciaron labores de búsqueda en dicho pozo, ya que esa era una de las zonas que les faltaba por revisar. No obstante, al concluir las labores de drenado, no pudieron encontrar nada. El 21 de abril, a solicitud de Mario Escobar, padre de la joven, se sumó a las tareas para la localización en un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Aquel jueves, un grupo de voluntarios también se encontraban en el lugar, aunque la búsqueda se extendió a otros lugares aledaños. Pero al llegar la tarde, un reporte alertó a la policía, pues los empleados del Hotel Nueva Castilla reportaron que olores fétidos salían de una de las cisternas en desuso, por lo que de inmediato se dio aviso de la situación y acordonaron el lugar. Minutos después localizaron un cuerpo, aunque aún no podían determinar si se trataba de Devani. Un equipo de buzos se trasladó al lugar para sacar el cuerpo. Cuando este al final pudo ser recuperado, pudieron identificar la vestimenta que la joven portaba el día de su desaparición. Su padre logró confirmar que se trataba de ella, porque portaba un crucifijo. La propiedad había sido registrada al menos 4 veces, y desde el principio de las investigaciones, el motel fue uno de los primeros lugares en ser revisados. Incluso cuando las autoridades se percataron de las cámaras de seguridad, solicitaron las grabaciones. Sin embargo, el personal del motel aseguró que dichas cámaras no grababan y solo eran de monitoreo en tiempo real. Había estado sumergida en agua durante casi 2 semanas, por lo cual su cuerpo quedó irreconocible, pues se encontraba en avanzado estado de putrefacción. A pesar de la vestimenta y los objetos que llevaba, aún tenían que confirmar su identidad por medio del ADN. Una vez trasladado el cuerpo al CEMEFO, el 22 de abril se practicó la necropsia correspondiente. Horas más tarde, se confirmó que efectivamente se trataba de la joven desaparecida Devani Escobar. La causa del deceso se dictaminó como contusión profunda de cráneo, es decir, falleció debido a un fuerte golpe en la cabeza. Y según las primeras versiones, Devani habría caído a la cisterna por accidente, momento en el cual su teléfono dejó de tener señal. Se dice que el cuerpo no presentaba signos de violencia, más que hematomas producto de la caída. Según la necropsia, presentaba un edema traumático con fondo equimótico en la región frontal del cráneo y palpebral bilateral, es decir, presentaba inflamada la parte frontal y ambos párpados, debido a la sangre infiltrada por la contusión o el golpe, provocando el traumatismo cráneoencefálico. La versión que se tenía hasta ese momento es que Devani pudiera haber saltado del muro del hotel y caído accidentalmente a la cisterna, la cual tiene una medida en su base de 90 por 98 centímetros
y con una profundidad de 4.43 metros, con un nivel de agua de 90 centímetros. Esto según el croquis del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. El problema con esta versión es que la barda mide 2.20 metros de altura y Devani medía 1.67 metros. Además, la barda perimetral contaba con protección de alambre de púas, por lo que en dado caso que haya subido a través de un objeto, la chica debería tener cortes y más lesiones, así como fracturas, ya que se estaría hablando de una altura total de 6.63 metros de altura de la barda al fondo de la cisterna, y la joven tuvo que haber caído en una posición en que la cabeza fuese la primera en impactar sobre el plano de sustentación, por lo cual estaríamos hablando de una precipitación, en donde el daño interno en el cráneo suele ser muy severo, al grado de que ocurren astillamientos en el hueso, pérdida de masa encefálica y fracturas en el cuello. Otra cosa a resaltar es que la cisterna tenía por lo menos 90 centímetros de agua. Si bien aquello pudo amortiguar el golpe, la inexistencia de agua en los pulmones es muy importante, debido a que si se cayó de una altura considerable, tuvo que impactar en el suelo y al momento de caer, los reflejos involuntarios del cuerpo hubiesen hecho que tragara agua o bien respirara agua durante algunos segundos. Ya que aún estaba consciente al momento de impactar en el suelo, el coordinador forense señaló que la inexistencia de agua en los pulmones se debió a que la joven cayó y después se levantó, quedándose en el lugar hasta perder la vida, lo cual no concuerda con la causa del deceso, pues de otro modo se estaría hablando de un ahogamiento. En pocas palabras, no pudo haber perdido la vida de forma súbita, y ya sea de una o de otra forma, debería haber agua en el estómago o en los pulmones, y en dado caso de que hubiera, se debería hacer un análisis de aguas para confirmar que el agua es la misma al lugar del hallazgo. Se dijo que aproximadamente el cuerpo de Devani llevaba entre 5 a 12 días ahí, en sumersión completa, y se encontraba en la segunda fase de la putrefacción, que es el periodo enfisematoso, el cual ocurre después de una semana dependiendo de los factores que la puedan alterar, como es la temperatura del agua. Inexplicablemente nadie notó olores fétidos, ni siquiera los binomios caninos. En el motel Nueva Castilla había 3 cisternas, una de ellas estaba tapada. En la primera, donde encontraron el cuerpo de la joven, hallaron también sus 2 tenis Converse de bota y un fragmento de tejido con fauna cadavérica. En el muro divisorio entre la cisterna 1 y 2, encontraron una bolsa de mujer con un recipiente de plástico en color rojo, con la leyenda 8Play, un brasier en color blanco y 2 piezas de tela color beige con un cubrebocas negro con blanco. En la segunda cisterna se encontró un encendedor color blanco y amarillo, 3 llaves metálicas unidas por 2 llaveros, un teléfono celular con protector color negro en mal estado, un monedero tornasol y un recipiente de plástico con alcohol en gel. Lo inexplicable de esto es por qué las pertenencias de la joven aparecieron en 2 cisternas diferentes, y quizás lo más destacable es por qué no tenía puestos los tenis al momento de ser encontrada. Debido al grado de putrefacción que el cuerpo presentaba, le fue muy difícil a las autoridades realizar un examen toxicológico para ver si la chica tenía rastros de alcohol o alguna otra sustancia. Sin embargo, se encontró fauna cadavérica, lo cual se refiere a la presencia de insectos y gusanos que se alimentan de un cuerpo. Por consiguiente, un entomólogo forense puede extraer ADN de un insecto o una larva para revelar rastros de cualquier sustancia. El motel Nueva Castilla parece abandonado desde fuera y es poco concurrido. Está ubicado sobre la transitada carretera a Nuevo Laredo, la principal forma de comunicación de Monterrey hacia Tamaulipas y Estados Unidos. Esa vía es conocida como la carretera maldita, después de que un centenar de personas desaparecieran el año pasado. Al no encontrar huellas de escalamiento en el lugar de las cisternas, se pensó que la única manera de que la joven hubiese entrado al motel era por el acceso principal a un costado del restaurante, pues la zona de las cisternas no tiene salidas a la calle, ni tampoco acceso a vehículos. Fue entonces que 2 días después del hallazgo,
imágenes del motel Nueva Castilla se dieron a conocer, lo cual fue sumamente extraño, pues anteriormente habían dicho que las cámaras no grababan y solo eran de monitoreo. En las imágenes mostradas por la fiscalía, se logra ver una cámara del restaurante del motel, el cual graba 2 puertas de cristal, una exterior, que se encuentra del lado de la carretera, y una interior, que se encuentra cerca del área de la cisterna, donde se encontró el cuerpo. En las imágenes se puede ver a la joven ingresando al motel Nueva Castilla a las 4:33 minutos, aunque en las imágenes se muestra un desfase de 2 minutos, que marcan las 4:35. Posteriormente, la cámara de la caseta de cobro del estacionamiento capta a la joven corriendo para ingresar al motel, rodeando toda el área del restaurante, acercándose a la puerta interior del mismo para observar por la puerta de cristal. Al ver que está vacío, volvió a correr hasta llegar a la esquina del restaurante, donde permaneció cerca de 20 minutos, hasta que a las 4:54 se le ve nuevamente corriendo en dirección paralela a la barda perimetral del motel. Esta es la última vez que se tiene un registro oficial de que la hayan visto con vida, aunque posteriormente usuarios señalaron que en la cámara del restaurante se logra apreciar en la puerta exterior del mismo que un auto se estaciona y una persona sube al auto, por lo cual se pensó que la joven en realidad había salido del motel y alguien se la había llevado, aunque la fiscalía aseguró luego de unos días que lograron identificar el vehículo y a la persona que subió en el motel, y luego de un interrogatorio fueron descartados del caso. Una vez que las autoridades aseguraron los videos de grabación, la fiscalía solicitó el aseguramiento del centro de hospedaje como parte de las investigaciones, siendo así acordonado y custodiado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. El padre de la joven señaló que el cuerpo de su hija fue trasladado sin que él y su esposa estuvieran presentes. Por estas inconsistencias y la versión de que se trataba de un accidente, solicitó el apoyo externo para realizar otra necropsia y hacer una comparativa entre ambas. Cabe señalar que anteriormente una antropóloga forense estuvo al momento de la primera necropsia y esta no señaló alguna irregularidad. Lo que todos en su momento se preguntaban quizás es por qué la chica abandonó el auto que la llevaría a casa. Nuevas imágenes que se filtraron a un medio de televisión nacional revelaron lo que parece ser el acoso del chofer de Didi a la joven Devani Escobar, en donde el conductor extiende su brazo derecho a la altura del pecho de la joven, por lo que se pensó de inmediato que la razón de que la joven se hubiese bajado fue porque la estaban acosando. Fue entonces que el 27 de abril, después de las acusaciones en su contra, el chofer del Didi, Juan David Cuellar, salió ante los medios de comunicación para dar su versión de los hechos. Para sorpresa de muchos, no era el mismo chofer que se creía en un principio. En la entrevista realizada al conductor, negó haber acosado a la joven y dijo que lo que las imágenes habían captado en realidad había sido el momento cuando él le pasó el cable para que Devani cargara su teléfono celular. Esto porque la chica ya no tenía batería. Durante toda la entrevista, David Cuellar reveló las conversaciones con las amigas de Devani y algunos audios que grabó en el momento en que la joven se encontraba en el vehículo, en donde le decía: "Mis papás merecen la verdad". Según el conductor, Devani le comentó al momento de subirse al auto que las chicas con quien había salido eran malas amigas porque no la habían querido llevar, pero no especificó a dónde y comenzó a llorar. Dijo que la chica se veía en muy mal estado, como si estuviese drogada, y decía incoherencias. David aseguró que ella le pidió la dejara en otra fiesta, que se encontraba más adelante. Sin embargo, cuando llegaron, Devani no quiso bajarse y se fueron de ahí. El conductor le pidió le diera su dirección para que la llevara a casa, pero ella no lo hizo. Así que le pidió a las amigas el número de teléfono de la mamá de Devani, el cual Ivonne, con quien se encontraba hablando, le dijo que no lo tenía. Relató que al circular por la carretera hacia Laredo, sin motivo alguno, la joven pidió detener la unidad y se bajó, por lo que él intentó convencerla de que regresara. Como la chica se quedó esperando a pie de carretera,
le mandó la foto que circuló durante días en redes sociales a las amigas de la joven para indicarles a dónde la había dejado para que fueran por ella al lugar. Luego de la entrevista, muchos cuestionaron el actuar del conductor, quien se dijo además que sus actitudes eran algo fuera de lo común, incluso por el hecho de que mientras estaba con Devani en el auto, al mismo tiempo estaba diciéndole a un compañero suyo la situación por la que estaba atravesando. Posteriormente, las dos amigas de Devani también salieron a dar la cara en una entrevista televisiva en Monterrey. Ahí dijeron que Ivonne llevaba cerca de 4 meses de conocer a Devani a través de las redes sociales y a Saraí recién la había conocido esa noche. Esto porque, según Ivonne, Devani le mandó mensaje de que quería salir a una fiesta y ya tenía varios planes para esa noche. Ivonne le dijo que iría con ella. Como Saraí trabajaba en el mismo lugar que Ivonne la invitó y ella también accedió a ir, atestiguaron en la entrevista que la joven se puso muy mal y agresiva durante la fiesta y que no quería ayuda de nadie, que pedía que la dejaran sola. Ellas aseguraron que durante la noche, Devani tuvo un problema con un grupo de personas que se la querían llevar. Fue en ese momento que se empezó a comportar extraña y pensaron que quizás le habían dado algo en la bebida, porque la joven andaba con varios grupos de jóvenes en la fiesta. Afirmaron que de pronto salió corriendo de la Quinta El Diamante y un grupo de chicos la intentó detener. Incluso Ivonne se acercó a ayudarla, pero dijo que estaba muy agresiva y pedía que la dejaran en paz, que sus papás eran abogados y que les daría dinero si la dejaban sola. Como Devani estaba incontrolable, le pidieron al Didi que pasara por ellas, pues momentos antes le habían pedido su número de teléfono porque les había dado confianza. Sin embargo, cuando el chofer llegó, solo Devani se fue con él y Saraí e Ivonne se fueron en otro auto con un chico que habían conocido en la fiesta. Cuando se fueron del lugar, realizaron una serie de llamadas al papá de Devani desde las 3:59 hasta las 4:30 de esa madrugada. No obstante, las chicas aseguraron que nunca les contestó. Fue hasta las 8:35 que pudieron llamar nuevamente al padre de la joven para ver si había llegado con bien. Esa mañana se enteraron que Devani había desaparecido. Evidentemente, hay cabos sueltos en las declaraciones y muchas preguntas que surgen después de esto. Una de ellas es por qué le dijeron al conductor que no tenían el teléfono de la mamá de Devani y posteriormente en los mensajes aseguraban que no les contestaba el teléfono. Existen muchas dudas en torno a esto y miles de personas formularon sus propias hipótesis, que lejos de ayudar crearon más confusión todavía, firmando sentencias sin evidencia alguna. Cientos de videos fueron compartidos en diferentes plataformas, desde quienes aseguraban saber la verdad, supuestos empleados del motel, videntes, amigos de la chica, cosas paranormales, incluso conversaciones entre Devani e Ivonne. Y posteriormente surgió una figura a quien le apodaban el Jaguar, quien supuestamente era el responsable de haber privado de la vida a la joven. Algo que sí destacó de todo esto, y fue motivo de investigación, fue un video del motel Nueva Castilla, en donde se publicó contenido aparentemente promocional, acompañado de una canción llamada Para Poder Llegar a Ti. En dicho video se muestran las instalaciones del motel, y en una toma se enfoca la habitación 174. Aquello resultó sumamente extraño, y se pensó que tal vez algún empleado del lugar trataba de decir lo que realmente ocurrió en aquella habitación. Debido a esto, el padre de la joven solicitó un nuevo cateo en el motel Nueva Castilla, que duró aproximadamente 7 horas, donde lograron encontrar algunas evidencias y más cámaras de seguridad aún no revisadas. A petición de los padres de Devani, revisaron esta habitación, la 174, en búsqueda de indicios de restos hemáticos, con la ayuda del Blue Star, así como en el estacionamiento. La fiscalía dio a conocer que 5 personas que se encontraban en el motel aquella madrugada ya estaban siendo investigadas, y se habló de una camioneta blanca que entró momentos después de que Devani ingresó al motel Nueva Castilla. Además de este cateo, el
padre de Devani también solicitó un segundo cateo en la empresa de transportes Alcosa. Esto debido a que cuando se ve por última vez a Devani, desaparece de la cámara de la empresa e irse hacia el motel. Hay 8 o 9 minutos que se cortan. Supuestamente la empresa mencionó que dichas grabaciones se perdieron, por lo cual aquellos minutos también podrían ser claves para el esclarecimiento del caso, por lo que ahora exigen recuperar aquellos minutos de grabación que podrían haber sido borrados. Posteriormente, el 5 de mayo, se reportó a eso de las 7:30 de la mañana la aparición de una credencial de Devani Escobar, que había sido extraviada hace 2 meses y medio, luego de haber sido víctima de robo. Fue encontrada por un vecino del edificio 15 de los condominios Constitución, lugar que anteriormente ya había sido cateado. El hallazgo se realizó en una de las jardineras del lugar. Sin embargo, aquel hallazgo no ayudó hasta el momento para esclarecer algún punto crucial de la investigación. El 12 de mayo, una nueva información se filtró a los medios de comunicación. El padre de Devani acusó a la Fiscalía de Nuevo León de filtrar el documento de la segunda necropsia realizada a la joven Devani Escobar. En dicho documento, se señala que la chica fue golpeada varias veces con un agente contundente en la cabeza. El médico forense detalla que presenta equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpado derecho e izquierdo, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja y la región retroauricular derecha. Las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y son intensas y repetidas con diferentes ángulos de impacto, por lo que se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una acción violenta y no un accidente. Por consiguiente, falleció antes de entrar al agua, debido a la ausencia de líquido en la tráquea y los bronquios. También se señaló que el cuerpo presenta equimosis violáceas y hematomas en la zona exterior de los genitales, lo cual indica que fue abusada violentamente. El documento informa que se descarta la asfixia o el estrangulamiento, al no presentar lesiones en el cuello, carótidas, ni en el hueso hioides. Gracias a este caso, se han destapado un sinfín de negligencias por parte de las autoridades. Es lamentable que hoy en día no se pueda confiar en la autoridad y cosas como estas sigan ocurriendo. Pero recuerden, el arte del engaño es la distracción. Dos ciclistas emprendieron un viaje desde Ciudad de México hacia Tepoztlán por la autopista La Pera-Cuautla el 31 de octubre de 2022. Luego de tomar el desvío que los llevaba hacia su destino, se detuvieron a un costado del camino para hidratarse, a la altura del kilómetro 7, dentro del estado de Morelos. Lo que nunca hubiesen imaginado era que estaban a punto de descubrir un hecho horroroso. A tan solo unos metros de su punto de descanso, yacía el cuerpo de una joven que presentaba signos de violencia. Dieron aviso a la policía para dar inicio al procedimiento correspondiente, pero para asegurarse de que la víctima fuera identificada, tomaron fotos de sus tatuajes y las compartieron en la red social Twitter. Esas fotos finalmente llegaron a la familia de la joven y el 2 de noviembre se confirmó que se trataba de Ariadna Fernanda López, de 27 años de edad. El reciente caso que conmocionó a la nación mexicana rápidamente se dio a conocer a través de los medios, no solo por el dolor de perder una vez más la vida de una muchacha, sino también por el escándalo que desató su investigación. Pronto, la teoría sobre la causa de su fallecimiento fue refutada, pues dejaba muchos cabos sueltos, además de no tener en cuenta información valiosa. Fue así que el caso de Ariadna Fernanda López trajo consigo una disputa entre distintos departamentos de investigadores, versiones inverosímiles, encubrimiento y corrupción. Un caso reciente que espera su resolución, pero sobre todo, encontrar la verdad que devela a quien la asesinó y por qué la justicia intenta protegerlo.
el criminalista nocturno. Ariadna Fernanda López nació el 5 de julio de 1995 en la Ciudad de México. Durante casi toda su vida vivió en la colonia Asociación Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza, donde los vecinos la reconocían como la joven de la eterna sonrisa. Era la menor de 4 hermanos y a muy temprana edad le tocó atravesar una tragedia que le enseñó lo que era el dolor. Su madre falleció tras perder la batalla contra un cáncer fulminante. Sin embargo, no logró apagar su luz. El vacío que la despedida de su madre le dejó fue reemplazado años más tarde por la llegada de su hijo, Ariadna, o Ari como sus familiares y amigos acostumbraban llamarla. Llevaba a las personas más importantes de su vida en la piel. Tenía el nombre de su madre tatuado en el pecho y representando a su hijo, un dinosaurio bebé, porque era un fanático de esas criaturas. También llevaba el dibujo de su flor favorita, el girasol. Sus seres queridos la recuerdan como una persona alegre, aventurera y emprendedora. Soñaba inaugurar su propio salón de belleza y para ello, durante el día trabajaba como recepcionista en un consultorio odontológico y por las noches, desde hacía varios años, en el Bar 60 ubicado en la colonia Condesa. Donde quiera que fuera, gracias a su empatía hacia amigos, y su trabajo no fue la excepción. En 60s conoció a Vanessa, con quien no tardó en entablar una amistad. En el piso de arriba, Rautel, el novio de Vanessa, tenía su oficina y los tres pasaban gran parte de su tiempo juntos. El domingo 30 de octubre, alrededor de las 6 de la tarde, Ariadna Fernanda llegó al restaurante Fisher's, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde la esperaban sus amigos Vanessa y Rautel, junto a 3 invitados más. Las 6 personas que conformaron el grupo cenaron en el restaurante y al cabo de una hora decidieron continuar la reunión en el departamento de Rautel Astudillo. Todos juntos se trasladaron a bordo de una camioneta negra hasta el domicilio en cuestión, también ubicado dentro de la colonia Roma. Una vez dentro, los 6 pasaron el rato bebiendo tragos y escuchando música, pero luego de media hora, 3 personas dejaron la fiesta y salieron del edificio, quedando solos Vanessa, Rautel y Adriana allí. La fiesta continuó para ellos, pero las horas comenzaron a pasar y Ariadna no regresaba a su hogar. Su madre comenzó a preocuparse por su ausencia después de tanto tiempo fuera de casa, pues esto era inusual en ella. La noche pasó, el 31 de octubre comenzó y seguía sin haber noticias sobre ella. Sus amigas presentían que algo andaba mal y por ese motivo decidieron iniciar su propia búsqueda. Utilizaron todos los medios de comunicación para preguntarles a sus conocidos si tenían algún tipo de información sobre su paradero. En primer lugar, hablaron con Rautel, quien les aseguró que Ariadna se había retirado de su domicilio la noche anterior en un taxi. La angustia incrementaba a cada minuto entre sus familiares y amigos. Su sobrina inició una campaña a través de las redes sociales para que incluso desconocidos que pudieran haberla visto aportaran algún dato. Nadie parecía saber nada de Ariadna. Sentían que se la había tragado la tierra, pero todo cambió cuando en la tarde del 31 de octubre, 2 ciclistas que transitaban por la autopista La Pera-Cuautla del estado de Morelos se detuvieron por un momento. No sabían que estaban a punto de ponerle fin a la desesperación de una familia en velo que anhelaba la vuelta con vida de Ariadna Fernanda López. Junto al camino, notaron un cuerpo entre los pastizales del lugar. Se acercaron y vieron a una joven sin vida. Sin dudarlo, reportaron lo sucedido a las autoridades policiales. Pero mientras esperaban a que acudieran a las coordenadas indicadas, tomaron fotografías de sus tatuajes. Uno de los ciclistas decidió publicar las fotos en Twitter, con intención de que sus familiares tuvieran la posibilidad de identificar a la muchacha, a quien seguro buscaban desesperadamente. Rápidamente las fotos se viralizaron, llegando a miles de personas, entre ellas a Valeria, la sobrina de Ariadna.
Amigos de la joven le compartieron esa publicación y fue entonces que la dura realidad se hizo presente. Por más que se sintiera como la peor pesadilla, era innegable el nombre de su madre en el pecho, el dinosaurio bebé y el girasol que llevaba tatuados. Permitieron que su familia descubriera la verdad sobre la ubicación de Ariadna Fernanda. El padre y el hermano de la joven se enfrentaron al terrible momento de encontrarse cara a cara con el cuerpo sin vida de la joven de 27 años para confirmar que se trataba de ella. Después, llegó el momento de descubrir por qué el cuerpo de Ariadna Fernández López apareció al costado de una autopista. La Fiscalía de Morelos tomó el caso y dio inicio a la investigación sobre el fallecimiento de Ariadna, debido a que su cuerpo había sido descubierto dentro de su jurisdicción. El procedimiento comenzó, en primer lugar, con la realización de la necropsia correspondiente sobre el cuerpo de la víctima para determinar la causa de su deceso. El 3 de noviembre de ese mismo año, al obtener los resultados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos anunció a través de una conferencia de prensa que quedaba comprobado jurídica y científicamente que Ariadna Fernanda había perdido la vida producto de una severa intoxicación alcohólica que a su vez le habría traído como consecuencia una broncoaspiración. Aseguraron haber encontrado restos de alimentos en las vías respiratorias que le habían provocado la obstrucción en el paso de oxígeno. Además, la Fiscalía llevó adelante una serie de entrevistas con testigos que vieron a Ariadna en sus últimos momentos con vida. Vanessa y Rautel, las personas más cercanas a ella, declararon que efectivamente habían estado con ella el día anterior a su desaparición. Ambos volvieron a asegurar ante las autoridades que la joven se había retirado del domicilio de su amigo en un taxi con dirección a su casa, y desde ese momento no volvieron a saber de ella. Ese mismo día, mientras se llevaba a cabo el velorio de Ariadna, Rautel repitió su versión sobre los hechos ante las cámaras de televisión que cubrían el caso. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía de la ciudad había decidido abrir su propia carpeta de investigación al darse a conocer que allí fue la última vez que se vio con vida a Ariadna. Definitivamente, quedaban tantos interrogantes sin responder que prefirieron averiguarlo por sus propios medios. Fue entonces que se realizó una nueva necropsia que, para sorpresa de todos, reveló una causa de fallecimiento completamente diferente a la primera versión. Los resultados de la Fiscalía de la Ciudad de México aseguraron que Ariadna presentaba diversos golpes en su cuerpo, pero que un fuerte golpe en su cabeza fue el que provocó el deceso. Por otro lado, los investigadores solicitaron las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del edificio donde Rautel residía. De esa manera, se descubrió que Ariadna no abandonó el establecimiento por su propia voluntad. Peor aún, se vio perfectamente que en la mañana del 31 de octubre, alrededor de las 11:30 horas, Rautel se dirigió a la cochera del edificio, cargando en sus hombros el cuerpo inerte de una joven. Lo subió en su camioneta y salió con destino incierto, por lo menos hasta ese momento. Con estos nuevos hallazgos, la aparición del cuerpo de Ariadna Fernanda López al costado de la carretera cobró más sentido, pero entonces las miradas se posicionaron sobre Vanessa y Rautel, que pasaron a ocupar los lugares de principales sospechosos. El deceso de Ariadna ya no era un suceso trágico, sino un asesinato. Mientras tanto, comenzó una nueva disputa entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México, que continúa vigente hasta la actualidad y que condujo a una doble investigación sobre lo ocurrido. El 6 de noviembre, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Vanessa por su presunta participación en el asesinato de Ariadna, que en ese momento pasó a ser calificado como feminicidio. Por orden de un juez, fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, para cumplir la preventiva detención hasta demostrar su coautoría en el hecho. Mientras tanto,
las autoridades lanzaron una alerta de posible fuga de Rautel Astudillo, que se encontraba prófugo al momento en el que fueron a buscarlo. Sin embargo, el 7 de noviembre, un día más tarde, el acusado se presentó por su propia voluntad en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres del Estado de Nuevo León. A pesar de continuar asegurando su inocencia, fue trasladado al reclusorio Oriente, luego de que se dictara su prisión preventiva. Con los sospechosos principales detenidos, la Fiscalía de la Ciudad de México continuó su investigación, no solo por el feminicidio contra Ariadna, sino por posibles nexos entre Rautel y el gobierno de Morelos. Pues la jefa de gobierno aseguró que las autoridades de ese estado estaban actuando de una manera corrupta para encubrir la verdad de lo sucedido y de esa manera desvincular a Rautel del caso. En consecuencia, solicitaron a la Fiscalía de Morelos que hiciera entrega de la carpeta de investigación y se retirara de la misma, ya que la investigación continuaría en manos de la Fiscalía de la República. Lejos de poder demostrar su inocencia, la situación de Vanessa y Rautel empeoró aún más cuando 2 días más tarde aparecieron nuevas pruebas. El 9 de noviembre, un reconocido periódico hizo pública una conversación a través de mensajes de texto entre los implicados en la causa. Allí, Vanessa expresaba a su pareja la preocupación que le generaba ser descubiertos luego de que se hallara el cuerpo de Ariadna. Por su parte, Rautel le respondió que debían colaborar, pero ser cautelosos con los detalles. También, las investigaciones realizadas sobre los teléfonos de los implicados a través del dispositivo de geolocalización demostraron que Rautel había estado en el lugar donde Ariadna fue hallada sin vida, al menos 3 veces durante los días en los que la joven estuvo desaparecida. Pero eso no fue todo. Durante el allanamiento que se realizó en el departamento de Rautel, las autoridades policiales encontraron, gracias a las pruebas de luminiscencia, muestras de fluido hemático que habían sido limpiadas previamente. Todos los indicios recabados por la nueva investigación que se llevó adelante pusieron en una posición cada vez más complicada a los principales sospechosos. También lo hicieron los testimonios presentados. A través de sus redes sociales, una de las amigas más cercanas de Ariadna se atrevió a compartir con miles de personas que siguieron el caso desde el primer momento y se encontraban expectantes por saber la verdad, su experiencia como testigo. Voluntariamente, ella y la compañera de cuarto de Ariadna se acercaron al establecimiento de la Fiscalía de Morelos en cuanto supieron que su amiga había sido hallada sin vida. Días más tarde, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México ya había intervenido y apresado a Vanessa y Rautel, la joven contó por medio de 5 videos el maltrato que sufrieron por las autoridades policiales de ese estado. Sus teléfonos fueron incautados como parte de prueba para someterlos a análisis y verificar si contenían posibles datos sobre los últimos movimientos de Ariadna. No obstante, estas pruebas nunca se realizaron y habiendo pasado 2 semanas del hecho, no fueron devueltos a sus propietarias. Por otro lado, la joven relató que conocía a Rautel desde hacía 4 años y podía asegurar que sus dichos para declararse inocentes no parecían cuadrar con la normalidad del grupo de amigos, principalmente porque cada vez que se reunían y alguien se disponía a abandonar el lugar, Rautel no permitía que lo hicieran en taxi. En cambio, ofrecía a sus amigos que alguien de su personal de seguridad lo trasladara en su camioneta. Por último, la amiga de Ariadna se atrevió a poner en palabras públicas y plantar un interrogante que todos se hacían y nadie podía responder: si verdaderamente Ariadna hubiese perdido la vida a causa de una grave intoxicación alcohólica y sufrido una broncoaspiración, entonces ¿por qué su cuerpo apareció al costado de la carretera y con signos de violencia a simple vista? Sin dudas, esta es una pregunta que el país entero se hizo, pero lo que quedaba claro era que la disputa entre ambas fiscalías
que llevaban adelante la investigación sobre el feminicidio pasó a ocupar un lugar protagónico en el caso. Entre acusaciones por encubrimiento, corrupción y negligencia, las autoridades de Morelos y de la Ciudad de México batallan por la continuidad del caso. Para poner fin a esta situación, intervino la Fiscalía de la República y el 16 de enero de 2023 comunicó que definitivamente Ariadna Fernanda López pereció por un fuerte golpe en la cabeza. Por otro lado, el comunicado de la Fiscalía General de la República, además de buscar neutralidad dentro de la rivalidad desatada entre las partes investigativas, aportó un importante dato sobre lo ocurrido la noche en que la vida de Ariadna fue arrebatada. Las pericias realizadas determinaron que el trágico suceso debió haber ocurrido entre las 22 horas de la noche del domingo 30 y la 1 de la mañana del 31 de octubre, reafirmando de esta manera que Ariadna no salió del edificio por sus propios medios. Y aunque no pudieron responder con exactitud qué fue lo que ocurrió dentro del departamento de Rautel en las horas que continuaron hasta que se le vio salir cargando el cuerpo hasta el interior de su camioneta, la Fiscalía General de la República confirmó la veracidad de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del domicilio de Rautel. Además, sobre este dato, agregó que la misma camioneta fue captada por cámaras de la vía pública en dirección a la carretera que dirige a Morelos, esto alrededor de las 11 de la mañana, y que minutos más tarde, a través de las pericias hechas sobre su teléfono, se pudo determinar que había estado a 5 kilómetros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Ariadna. Por último, luego de haber regresado a su casa, las cámaras de vigilancia captaron a su novia Vanessa saliendo del edificio y regresando minutos más tarde acompañada por un hombre que llevaba en sus manos una bolsa plástica y algunos objetos. Al cabo de un rato, el hombre abandonó el edificio con la misma bolsa con la que había llegado. Finalmente, en su comunicado, la Fiscalía de la República solicitó a la Fiscalía de Morelos ponerle fin a su investigación para que de ahora en adelante quede en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México. El caso sobre el feminicidio cometido contra Ariadna Fernanda López continúa abierto a la espera de obtener las pruebas suficientes para dictaminar su resolución. Mientras tanto, Vanessa y Rautel cumplen con la prisión preventiva correspondiente previa a ser sometidos a juicio. La investigación continúa su curso, pero la rivalidad entre las fiscalías no se detiene, ni siquiera tras haberse involucrado la Fiscalía General de la República. Por su parte, familiares, amigos y personas solidarizadas con el trágico final que la joven atravesó esperan obtener la justicia que Ariadna merece. La recuerdan en cada movilización y en cada mural que perpetúa en el tiempo, no solo su paso por este mundo, que no la supo proteger, sino también la eterna sonrisa que les regaló a quienes la conocieron y la llevan en su memoria. El día 22 de septiembre de 2023, los vecinos de un condominio ubicado en la calle Lago Chalco, en la colonia Anáhuac 1, en la Ciudad de México, denunciaron insistentemente a las autoridades que escuchaban gritos en uno de los departamentos. No fue hasta las primeras horas del 23 de septiembre, a eso de las 12 de la noche, cuando la policía acudió al lugar. El resultado fue desconcertante. Ante la mirada de los vecinos, un cuerpo fue sacado del departamento por la policía, en compañía de 2 hombres, a quienes veían frecuentemente en los pasillos del edificio. El cuerpo que bajaron envuelto por las escaleras era de Montserrat Juárez Gómez, de 25 años. La mujer había estado desaparecida por más de un año. La vida de Montserrat se había acabado de forma repentina. Las autoridades y los paramédicos permitieron que la familia del novio llevara el cuerpo para ser cremado de inmediato, pero no contaron con que se hiciera viral un video de las cámaras de seguridad, dando comienzo a una macabra persecución a contrarreloj, antes de que los culpables pudieran salirse con la suya, eliminando todas las pruebas. Las autoridades lograron salvar el cuerpo de Montserrat,
y descubrir lo que realmente pasó. El criminalista nocturno. La relación de Montserrat Juárez Gómez y Sean Alejandro comenzó en el año 2021, 2 años antes de su trágico final. Desde el principio, los padres de la joven mexicana no estuvieron de acuerdo con esta relación. Según ellos, era un noviazgo tóxico y peligroso. Sean Alejandro la amenazaba, la golpeaba y la insultaba, hasta llegaba al extremo de no dejarla comer como castigo. Aunque la relación mostró muchas señales de alarma, el 4 de julio de 2022, Montserrat Juárez Gómez dejó de vivir en la casa de sus padres y se mudó junto con su pareja. Lo que no esperaban era que las cosas terminaran de la peor manera. Sin saberlo, esa fue la última vez que la verían con vida. Pasadas unas horas, el padre de la joven intentó contactarla varias veces para que volviera a casa con ellos, pero ubicarla le fue imposible. Montserrat se negaba a contarle dónde estaba y el infierno que estaba viviendo. Según la propia joven, se encontraba en la Ciudad de México, viviendo con su pareja de forma voluntaria. No obstante, para su familia se trataba de una privación de la libertad, acompañada de violencia. Lo poco que sabían era que las condiciones de vida de su hija junto con su pareja eran deplorables. Ahora que este hombre la había alejado de sus seres queridos, sospechaban que el trato había empeorado aún más. Pese a que la desaparición ocurrió en el año 2022, fue recién el 10 de marzo del 2023 cuando se abrió una investigación para la búsqueda de Montserrat como persona desaparecida. Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda que la describió como una joven de 24 años al momento de su desaparición, de 1.55 metros de altura, complexión delgada y un lunar prominente en la zona de la espalda. Con esta descripción las autoridades comenzaron a buscarla. Lo que los investigadores ni su familia esperaban era que la mismísima Montserrat acudiera a la fiscalía para dar de baja su ficha de búsqueda en el municipio de Naucalpan. Este podría haber sido un momento clave para dar con ella, pero lamentablemente, cuando la joven mexicana se presentó a dar de baja la denuncia, las autoridades que notaron los evidentes indicios de maltrato físico no la retuvieron. Podrían haber evitado su trágico final, y hoy quizás no estaríamos hablando de esta fatídica historia, pero no hicieron nada al respecto. El sábado 23 de septiembre, más de un año después de la denuncia de su desaparición, el cuerpo de Montserrat Juárez Gómez fue retirado del departamento de Sean Alejandro, envuelto en una sábana blanca sobre una camilla. Esto se hizo conocido gracias al video viral en donde se veía cómo el sujeto y su papá, César, el suegro de Montserrat, bajaban el cuerpo por las escaleras. De acuerdo con los reportes oficiales, el padre del presunto criminal había llamado al 911 para reportar lo que habría sucedido con su nuera. Según él, la joven se había desvanecido dentro del departamento donde vivían, ya que padecía de trastornos alimenticios y algunas enfermedades respiratorias. El apoyo médico habría llegado a la casa y diagnosticaron que la mujer de 25 años de edad ya no tenía signos vitales, ni tampoco presentaba indicios de violencia. Al confirmar visualmente que no habría sido un deceso traumático, autorizaron que la familia de la pareja se hiciera cargo de los trámites funerarios. Según la versión que fue recibida por la policía, los dos hombres querían llevar a Montserrat de inmediato a los servicios de cremación, ya que apuntaban a un fallecimiento natural y sugerían que no había nada más que investigar al respecto. Lo más increíble de esta desconcertante historia es que el personal policial que acudió al lugar de los hechos brindó de inmediato información a la pareja de Montserrat y a su padre sobre las gestiones necesarias para proceder con la cremación del cuerpo. El permitir que estos dos hombres se hicieran cargo de los trámites funerarios y que el personal policial diera su apoyo fueron puntos de suma importancia para la investigación del hecho y de las irregularidades en el caso. Además de que tampoco avisaron a la familia de la fallecida, lo cual lo hacía aún más sospechoso. Estaban a punto de eliminar todas las pruebas de lo que había sucedido minutos antes con aquella joven que había estado desaparecida por más de un año. Como si el asunto le faltara horror,
Los próximos descubrimientos de la necropsia dejarían a todos desconcertados. Afortunadamente, y gracias a la viralización de las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio y de la denuncia de la funeraria, la cual al ver que el cuerpo presentaba traumatismos, lo reportaron a las autoridades. La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio llegaron a tiempo a la sala de cremación. Una vez allí reclamaron el cuerpo de la joven y lo trasladaron al Instituto de Ciencias Forenses para llevar a cabo la necropsia correspondiente. La verdadera causa del deceso de Montserrat estaba por ser determinada, y de no haber sido por la relevancia pública que tuvo el caso, no se hubieran descubierto las señales de un crimen que eran evidentes en el cuerpo de la joven. En ese momento, la verdad estaba por salir a la luz. Al proceder con la necropsia, se dieron cuenta de los claros signos de violencia que presentaba la víctima. El cuerpo de Montserrat Juárez mostraba que había sido apuñalada y asfixiada. Inmediatamente, las autoridades llamaron a la familia de la joven para darles la triste noticia. ¿Por qué tardaron tanto? Incluso en el caso de un deceso accidental, correspondía llamar a la familia. Su padre, Armando Juárez, pensó que habían encontrado por fin a su hija desaparecida, que estaba con vida. Lo que no esperaba era que no solo hubiera fallecido, sino que su cuerpo presentara moretones, puñaladas y marcas de ahorcamiento. Esto desestimó automáticamente la declaración del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes habían confirmado que la joven había perecido por causas naturales. Rápidamente, la carátula del caso pasó a ser feminicidio. Ahora, solo restaba saber lo más importante: ¿qué fue lo que realmente pasó? El día de los hechos, 2 policías habían acudido a la vivienda tras recibir la denuncia de César, de 53 años, quien decía que su nuera se encontraba inconsciente. Todo lo sucedido fue captado por las cámaras de seguridad ubicadas en las escaleras del edificio. En el video, se veía el momento en el que el suegro de Montserrat, junto con un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subían las escaleras. Luego de unos minutos, fueron captados un paramédico con uniforme del ERUM y un policía que bajaba tras él. Pasada la media hora, se observaba al suegro platicando de forma sospechosa con 2 hombres desconocidos, un niño y 2 oficiales en el patio. Después se le veía a César entrando junto con uno de los 2 hombres, el menor y uno de los oficiales, al departamento donde se encontraba Montserrat. Al entrar, los paramédicos que recibieron el aviso se acercaron al cuerpo de la joven para tomar sus signos vitales y confirmar su deceso. En ese momento César le pidió ayuda a la policía para que transportaran el cuerpo de su nuera fuera del departamento. En el video se observaba que varios individuos bajaron el cuerpo de Montserrat, envuelto en una sábana. Entre las personas que participaron en esta acción se encontraban los 2 policías. Pasadas unas horas, el video se hizo público y oficiales de investigación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas se dirigieron a la vivienda mencionada. Cuando llegaron, vecinos del lugar les indicaron que el cuerpo de Montserrat había sido llevada a una agencia funeraria. En ese momento los investigadores supieron las verdaderas intenciones de los hombres. Sin perder un segundo más, se trasladaron hacia allí, temiendo llegar demasiado tarde y que el cuerpo ya hubiese sido cremado. Al llegar a la agencia funeraria, estos policías confirmaron que el cuerpo de la joven estaba a punto de ser incinerado, por lo que informaron de esta situación a sus superiores. La Fiscalía Especializada en los Delitos de Feminicidio ordenó recuperar el cuerpo de Montserrat para que se le pudiera hacer la necropsia. Ese estudio finalmente reveló que la causa de su deceso había sido un traumatismo múltiple. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia determinaron que el policía identificado como Freddy nunca se había comunicado con la Fiscalía para informar de la situación que estaba ocurriendo en el departamento. Además, fue este mismo uniformado quien contactó a la agencia funeraria para llevar a cabo la cremación a cambio de obtener dinero por su silencio. El oficial mintió en su parte informativa al señalar que había notificado al Ministerio Público de lo ocurrido y así poder acelerar el trámite de la cremación sin que la casa funeraria tuviera sospechas de nada. Por esta razón, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Feminicidio mandó a detener al oficial Freddy y también al policía auxiliar,
identificado como René, por su probable participación en el hecho como cómplices. Era evidente cuáles eran las macabras intenciones de estos sujetos. Bajo el protocolo de feminicidio, se realizó en primer lugar el allanamiento del condominio donde ocurrió el crimen, como también en la agencia funeraria donde trasladaron a Montserrat. En una de estas búsquedas de evidencias, los peritos encontraron muestras de sangre de la víctima en el departamento del sujeto, gracias a una prueba de luminol aplicada sobre las superficies. Al conseguir esto, la fiscalía informó las órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio contra César y Sean Alejandro, quienes fueron arrestados y trasladados al reclusorio preventivo Varonil Norte, ubicado en la Ciudad de México. Los involucrados, tanto el personal de la policía como del ERUM, fueron llamados a prestar declaración ante una investigación de asuntos internos. Mientras estaban llevando a cabo las investigaciones sobre su complicidad en el crimen, los policías fueron suspendidos de sus cargos. Otras dos agentes, identificadas como Karen y Gabriela, también fueron suspendidas temporalmente de sus servicios. Al parecer, estas dos mujeres incumplieron sus obligaciones al no dar inicio a la carpeta de investigación cuando la funeraria las contactó por la sospecha de que el certificado de defunción de Montserrat podría ser falso. Ocurrió que al momento de trasladar el cuerpo a la funeraria, el oficial Freddy les habría presentado un certificado desde su celular y no una copia impresa como es debido. Por otra parte, fue detenida Carmen, madre de Sean Alejandro, el principal acusado. Sospechaban que la mujer podría haber ayudado a su esposo y a su hijo. Esta orden de aprehensión fue la quinta en el caso de Montserrat. Además de la evidencia de sangre de la víctima en el departamento y los signos de violencia en su cuerpo, se encontró un audio en el que se podía escuchar el momento probable del suceso. Por medio de la red social Twitter, se difundió una grabación en la que se escuchaban diversos gritos y lo que aparentemente eran órdenes de un hombre que exigía a otra persona que asesinara a una mujer. Entre estos gritos nerviosos, se podía escuchar otro grito ahogado que podría ser de Montserrat al momento de su asesinato. Durante el inicio de las audiencias contra la familia desalmada, los testimonios de vecinos detallaron que otras 3 mujeres habrían logrado salir de ese infierno, en el que aseguraron que se escuchaban gritos, golpes y por las noches música de fiesta. Actualmente, se espera que esas nuevas testigos se acerquen a las autoridades para denunciar la violencia que vivieron en el lugar. Hasta el momento se sabe que por miedo a represalias, 2 de las víctimas no han querido hablar con la policía. Finalmente, el presunto criminal confesó que había golpeado a Montserrat por una supuesta infidelidad. Argumentó que no pudo soportar la traición, como queriendo justificar de esa forma el trágico y repentino final de la joven. Según testigos, la declaración de Sean Alejandro era mentira, ya que Montserrat siempre salía acompañada del departamento por alguno de los familiares del hombre y la mantenían constantemente vigilada. ¿Qué le sucedía a Montserrat en su cautiverio? Las autoridades estaban por dar una declaración escalofriante. Según el padre de Montserrat, ella siempre estuvo bajo amenaza por parte de su pareja. Sean Alejandro la amenazaba con lastimar a su familia si intentaba denunciarlo. Eso habría provocado que la chica no intentara escapar. Lo que no esperaban los familiares de la víctima era que el sujeto tuviera intenciones más oscuras con la joven. Nueva información revelaría que la relación entre Montserrat y Sean no era sentimental, sino que algo más oscuro sucedía en esa casa e implicaba a todos los que vivían allí, cómplices de su sufrimiento. A la joven asesinada la mantenían todo el día somnolienta para evitar que escapara. De este trabajo se encargaba Carmen, madre de Sean Alejandro, responsable de vigilar a la joven y suministrarle medicamentos constantemente. La cómplice compraba diversos fármacos con recetas médicas, como gotas oftálmicas, pastillas e inyecciones para dolores intensos, con los cuales preparaba un cóctel de drogas que mantenían bajo control a la víctima de los atroces actos de su hijo y su esposo. Bajo los efectos de las sustancias y sumisa, Sean Alejandro obligaba a la mujer a sostener relaciones con otras personas y cobraba 500 pesos por cada abuso. Según las investigaciones,
César, padre de Sean, era el encargado de llevar clientes al mismo departamento para que abusaran de la joven. Fue así como Montserrat nunca pudo escapar y estuvo cautiva en el departamento por más de un año, en ese estado de completa esclavitud. Todo lo anterior fue comprobado por videos y fotografías que se encontraron en el teléfono celular de Sean Alejandro cuando las autoridades lo confiscaron en su detención. Toda esta situación de sometimiento había sido vista y escuchada por parte de los vecinos, quienes no habían dejado de denunciar a la policía. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada. Si hubiesen actuado a tiempo, quizás las cosas habrían terminado de otra manera. Y no solo de ellos fue la responsabilidad, porque los paramédicos se habían presentado con anterioridad en el domicilio donde tenían secuestrada a la víctima. Horas antes de los hechos, a eso de las 9 de la noche, el personal médico estacionó su ambulancia afuera del edificio, luego de recibir una llamada anónima, posiblemente de un vecino, que indicaba la presencia de una persona en riesgo en ese departamento, al parecer lesionada. Pero el personal de la unidad solo llegó hasta las rejas del patio que dan al departamento. Llamaron preguntando varias veces si alguien necesitaba ayuda y no hubo respuesta por parte de nadie. En ese momento, los vecinos les indicaron que días antes, alguien también había pedido una ambulancia para la casa donde estaba la joven, pero al llegar al lugar, nadie salió y lo dejaron asentado como una falsa alarma. La ambulancia aún no se había retirado cuando vieron que minutos después arribaba al condominio una motocicleta del ERUM, luego de tomar conocimiento del llamado a la policía, pero de igual manera, nadie salió. La ambulancia finalmente se retiró y la moto siguió en el lugar para irse unos minutos más tarde. Es increíble la cantidad de indicios que sonaban como alarmas ante el peligro inminente en que se encontraba Montserrat. Haber levantado su propia denuncia de desaparición, con indicios claros de violencia en su cuerpo, las llamadas y reclamos de los vecinos que escuchaban constantes gritos por parte de la familia que tenía cautiva a la joven, todo apuntaba a un solo lugar que ninguna autoridad vio a tiempo. Además, los vecinos eran testigos de ver a otras chicas salir de allí y la constante entrada y salida de hombres desconocidos. Hasta el día de hoy, se desconoce la declaración de los sospechosos, estando aún a la espera de una respuesta de si se declaran culpables o inocentes. Ahora solo queda esperar que se haga justicia y que todos los implicados paguen con una condena justa. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, desde enero del 2023, se ha alcanzado el preocupante número de 426 asesinatos de mujeres. Estos casos son investigados como feminicidios y van en aumento cada día que pasa. Solo en 2022, un total de 3.800 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en el país. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil consideran que esta cifra podría ser solo la punta del iceberg de una crisis de violencia aún mayor que no estamos viendo. Así como el caso de Montserrat Juárez Gómez, muchas mujeres temen denunciar, ya que quienes la someten suelen ser de su entorno más íntimo. Familiares de la víctima esperan que el prematuro deceso de la joven no sea en vano y que las autoridades esta vez hagan bien su trabajo y consigan la deseada justicia para que esta monstruosa familia no arruine nunca más una vida inocente. El agobio de un padre y la empatía de miles de personas que se sumaron al exasperado reclamo por la aparición con vida de Yolanda Martínez Cadena pusieron en aprietos a las autoridades policiales de Monterrey, estado de Nuevo León, México. La joven de 26 años había sido vista por última vez cuando salió de la casa de su abuela el 31 de marzo del año 2022, con la esperanza de conseguir un empleo, pero las horas pasaron y nunca regresó. Gerardo, su padre, la buscó incansablemente con sus pocos recursos, porque quienes debían ayudarlo le dieron la espalda. Fueron las voces de los vecinos las que se unieron a la de Gerardo e hicieron eco hasta resonar en cada rincón de la ciudad para que finalmente las autoridades pusieran atención en el caso y buscaran a Yolanda.
Pero lamentablemente, tras 38 días de incertidumbre, Yolanda fue encontrada sin vida en un terreno baldío en las cercanías a la casa de su padre. Las especulaciones que se hicieron con respecto a su pérdida ocasionaron fuertes polémicas y controversias que, a pesar del dolor de haber perdido a una hija, obligaron a Gerardo a luchar contra un sistema corrupto. Las hipótesis sobre el fallecimiento de la joven, la veracidad de las pruebas forenses y del accionar de los supuestos expertos criminalistas no convencieron a la familia Martínez, lo que terminó por ubicarlos en el desamparo. La justicia mexicana fue puesta en tela de juicio en reiteradas ocasiones, y este caso no ha sido la excepción, sobre todo porque a más de un año de haber ocurrido, han sido mínimos los avances demostrados. El criminalista nocturno. Yolanda nació el 5 de octubre del año 1995 en Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, México. Vivía junto a su padre y su hermano en la casa ubicada en el municipio de Juárez. Aunque no trascendió demasiada información sobre su vida, su padre ha asegurado que era una joven muy alegre y una gran compañera que siempre apoyaba a su familia en lo que hiciera falta. Estas virtudes se trasladaban a otros vínculos en su vida, pues era una chica muy sociable, que hacía amigos en todos los ambientes que habitaba. Así lo fue durante sus años de escolaridad, pero también cuando comenzó a estudiar ingeniería en mecatrónica. A los 21 años, quedó embarazada de su hija Fernanda, aunque la relación con el padre de la niña no avanzó y decidieron separarse. Yolanda siempre estuvo presente para ella y aspiró a darle lo mejor. Aseguró que nunca le faltaría nada, mucho menos el amor de su madre. Pocos días antes de que la tragedia arrasara con la armonía que predominaba en la dinámica familiar, Yolanda estaba preocupada por la organización de su rutina para que ésta no afectara a la de la niña, pues tenía un empleo en un horario que se superponía con la entrada al preescolar de su pequeña hija. Por este motivo, y porque era una madre atenta y considerada, Yolanda creyó que de continuar con ese trabajo resultaría un impedimento para acompañar a su hija, como siempre había querido. Entonces Gerardo la convenció de renunciar. Después de todo, ella aún tenía el futuro por delante y tendría más oportunidades laborales. Lo más importante era estar presente para su hija. Yolanda tomó el consejo y concretó la renuncia en su trabajo, pero al cabo de pocos días surgió otra preocupación. Se trataba del cumpleaños de la pequeña Fernanda, para el cual faltaba poco tiempo. Yolanda tenía intenciones de organizarle una fiesta para celebrar sus 4 años. Aunque Gerardo le dijo que él y su hermano la ayudarían con lo que hiciera falta, como una joven independiente que era, Yolanda quiso hacer su propio aporte, argumentando que era algo que le correspondía a ella, porque era la madre. Fue así que decidió acelerar la búsqueda de un nuevo empleo. Preparó las solicitudes en trabajos que tenían horarios y pagas convenientes, y a ello se dispuso, hasta que lamentablemente ya nadie volvió a verla. El 28 de marzo, Yolanda fue a visitar a su hija a la casa de su expareja. Por aquellos días la niña se estaba quedando con él, pero su madre la visitaba constantemente. Luego de haber pasado tiempo con la niña, Yolanda decidió quedarse a dormir en la casa de su abuela por unos días, ya que se encontraba ubicada en el municipio aledaño a Monterrey, San Nicolás de los Garza, y le era más cómodo para su búsqueda de empleos. Durante esos días, se hospedó allí. Yolanda se comunicó a diario con su padre por teléfono, hasta que el 31 de marzo, al salir de la casa, ya nadie supo de ella. Aquel día, cuando Gerardo no recibió noticias sobre su hija, comenzó a llamarla, pero le fue imposible comunicarse, pues el teléfono de la joven estaba apagado. Insistió en numerosas ocasiones, pero nada cambió. Gerardo se puso en contacto con sus familiares y amigos, pero nadie sabía del paradero de Yolanda. La última vez que la vieron sana y salva fue aquella mañana, en la colonia Constituyentes de Querétaro, tercer sector,
en San Nicolás de los Garza. Nadie sabía a qué lugares iba a ir a aplicar para empleos. Solo la vieron salir con un pantalón de mezclilla azul, una blusa de rayas negras, tenis negros y una bolsa de mano del mismo color. La única opción razonable que tenía era acercarse a la policía para reportar la desaparición de Yolanda. Sin embargo, los efectivos allí presentes le manifestaron que debían esperar, ya que probablemente la joven se había fugado por sus propios medios. Esta versión era inconcebible para Gerardo, que conocía a su hija muy bien. Sabía que era imposible que desapareciera por sus propios medios, pues estaba haciendo todo lo que tenía a su alcance para ocuparse de Fernanda. Ante la nula respuesta de las autoridades, Gerardo decidió emprender su propia búsqueda, a la par de haber iniciado una campaña a través de las redes sociales, donde compartió los datos de Yolanda y la vestimenta que llevaba puesta aquel día. Él y su hijo salieron a recorrer las calles por las que pudo haber transitado. La publicación en las redes sociales fue obteniendo cada vez más alcance a personas que se solidarizaron con su desesperación y compartieron la búsqueda. Sin embargo, los días seguían pasando y cada vez que Gerardo apelaba a la ayuda de los investigadores, la respuesta seguía siendo la misma. Yolanda aparecería por su propia voluntad. Poco más de una semana después, el 8 de abril, una chica de 18 años llamada Devani Escobar también desapareció dentro del estado de Nuevo León tras haber asistido a una fiesta. La indignación de los ciudadanos llamó la atención de los medios locales como nacionales. La mediatización y exposición de lo que estaba sucediendo en la zona puso a las autoridades en el ojo de la tormenta y obligándolos a tomar cartas en el asunto. Fue así como 2 semanas más tarde de la denuncia que había hecho Gerardo, iniciaron una investigación, aunque esta fue un tanto dudosa y poco confiable desde el primer momento. Los movimientos y las medidas que se tomaron fueron escasas, por lo tanto, los avances fueron inexistentes y Yolanda seguía sin aparecer, hasta que en el mes de abril, por medio de una conferencia de prensa, la fiscalía anunció que tenía imágenes de una cámara de seguridad de un domicilio privado que había captado a Yolanda caminando por la zona en la mañana del 31 de marzo, a las 8:30 horas de la mañana aproximadamente. Allí se le ve caminar por la acera y luego cruzar la calle. Poco después fue captada nuevamente por otra cámara de seguridad a las 10:23 para finalmente ser vista por última vez a eso de las 11:27 de la mañana. Pero fue imposible reconstruir el recorrido completo. Para estar seguros, los investigadores le preguntaron a Gerardo si la persona que se veía en el video era Yolanda. El hombre en un principio afirmó, pero luego negó que esa fuera su hija. En otras palabras, lo poco que hicieron no sirvió de mucho. Esto obligó a Gerardo a continuar con su propia investigación, como lo había hecho desde un principio, llegando al punto de tener que abandonar el trabajo en el que había laborado durante 20 años como cargador en la central de abastos, e incluso comprometer su salud. Después de largos días y noches sin dormir, cargado de preocupación y desconsuelo, debió ser hospitalizado por una fuerte caída. Afortunadamente, fue capaz de recuperarse para seguir luchando por su hija. Como último recurso, para recibir algún dato que orientara a los investigadores hacia el paradero de Yolanda, Gerardo solicitó que se ofreciera una recompensa a cualquier persona que tuviera información para aportar. Tras insistir e insistir, logró que se emitiera una recompensa de 100,000 pesos y sorpresivamente, a los pocos días hubo novedades. El 8 de mayo de 2022, una vecina del municipio de Juárez salió en busca de leña para enfrentar las bajas temperaturas. La mujer caminó por un sendero peatonal junto a un terreno baldío y algo llamó su atención. Guiada por un fétido olor que provenía del descampado, se fue acercando al origen de este. Allí, tirada entre los pastizales y basura, encontró el cuerpo de una joven. Rápidamente reportó el descubrimiento a las autoridades.
Y entonces, el calvario continuó su curso. Cuando los forenses llegaron al lugar, a eso de las 3:30 de la tarde, realizaron la pesquisa correspondiente, tomaron fotos del sitio y levantaron todos los indicios a su alrededor para conservar las posibles evidencias. Aunque el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, debajo de su cabeza había un bolso que simulaba ser una especie de almohada. Dentro se hallaron las pertenencias de Yolanda Martínez, incluida la identificación. Al momento del descubrimiento, Yolanda llevaba 38 días desaparecida. Según los reportes forenses, la joven había fallecido al menos unas 3 semanas atrás. Este dato provocó la indignación no solo de su familia, sino la de la población entera. Es que habiendo respondido a la denuncia de su desaparición a tiempo, tal vez el desenlace podría ser otro, pero ya era demasiado tarde. Por el contrario, fue momento de averiguar el motivo de su deceso. Entre los indicios recolectados del lugar donde Yolanda fue encontrada, la joven aún vestía la misma ropa con la que había sido descrita al momento de su ausencia. Por otro lado, alrededor se encontró un vaso de unicel que tenía escrita la frase: "Te amo, negrito. Ya me voy. Te voy a extrañar. Márcame, guapo". Y 2 recipientes de químicos que en sus etiquetas contenían inscripciones que advertían su peligro. Uno de estos recipientes era un pequeño tubo blanco que decía peligro, que según el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, podría tratarse de fósforo de aluminio. El segundo llevaba una etiqueta que decía Control 24E, acompañado también de la leyenda peligro. Los expertos expresaron que ambas sustancias podían conseguirse fácilmente en tiendas comerciales, pero que de ser ingeridas eran letales. Debido a estos hallazgos, los investigadores se lanzaron de inmediato, incluso sin esperar los resultados de los exámenes forenses, que afirmaran que presentaba esas sustancias en la sangre, a elaborar la teoría de que probablemente Yolanda Martínez había decidido quitarse la vida. Por consecuencia a esta primera hipótesis, la primera línea de investigación continuó este curso. Pero Gerardo, que una vez más tuvo que luchar por los derechos de su hija, apeló bajo el argumento de que su hija tenía muchos sueños por cumplir y nunca había manifestado el deseo de terminar con su vida. Luego de insistir incansablemente, el caso de Yolanda Martínez Cadena dio el giro que esperaban. Las instituciones encargadas de velar por los derechos de las víctimas fueron quienes revictimizaron a Yolanda Martínez y su familia. En primer lugar, minimizaron su desaparición asumiendo que se había ido de la casa por voluntad propia. Luego, cuando se confirmó que todo el tiempo que estuvo sin aparecer, en realidad había fallecido, intentaron convencer a los afectados de que se había quitado la vida. Gerardo, que sabía muy bien que su hija era incapaz de eso, cuestionó los métodos de la fiscalía y dejó en evidencia la negligencia con la que se habían manejado hasta entonces. Por un lado, aseguró que la letra plasmada en el vaso de unicel que se recolectó en el lugar de investigación no pertenecía a su hija. Además, si hubiese sido ella, no sería físicamente posible que se encontrara en las perfectas condiciones en las que fue descubierto. A partir de este razonamiento, se despertó en él la desconfianza hacia las autoridades. Es que, atando cabos, logró darse cuenta de que el cuerpo había aparecido pocos días después de que se ofreciera una recompensa económica y de que el caso ganara mediatización. La inminente conclusión era que el cuerpo de Yolanda Martínez había sido sembrado en aquel terreno baldío, pero no había sido efectivamente el lugar donde había fallecido. Su estado hubiese sido mucho peor y el olor se hubiese hecho notar mucho antes. Por otro lado, cuando se encontró el cuerpo de Yolanda y la carátula del caso cambió, las autoridades ya no compartieron los avances que se presentaban en el expediente del caso. Gerardo se vio en la obligación de luchar cada vez con más fuerza y por ese motivo buscó ayuda en las máximas autoridades del estado de Nuevo León hasta llegar a su gobernador.
El objetivo era exigir que la pérdida de Yolanda se investigara como un feminicidio y que se procediera con total transparencia durante todo el proceso. Finalmente, en enero del año 2023, esa batalla fue ganada por la familia Martínez. Durante ese mes, la carátula del caso fue modificada a feminicidio y por lo tanto, también la línea de investigación, y la fiscalía le permitió el acceso a la carpeta. No obstante, a más de un año de la desaparición y del asesinato de Yolanda, los avances en el caso han sido muy pocos, aunque su padre, Gerardo, asegura que hay movimiento en la investigación. No han trascendido nuevos datos a nivel público. Al igual que Gerardo, muchísimas familias del estado de Nuevo León se enfrentan a la dramática problemática que los acecha. Este estado ocupa uno de los primeros lugares dentro de México en lo que respecta a la violencia de género. Entre los principales delitos que se cometen contra las mujeres, la desaparición forzada, violencia familiar, abusos y trata de personas son los más comunes. Sin embargo, las cifras reportadas por feminicidios son alarmantes. Solo en el año 2022, 102 casos fueron registrados. Peor aún, en Nuevo León, solo 1 de cada 4 casos alcanzaron sentencias condenatorias para los acusados. Es decir, la impunidad continúa reinando bajo un régimen que se desenvuelve dentro de la negligencia, corrupción, desinterés y frivolidad. Son las familias las que se apoyan entre sí. Son las familias, como la de Yolanda Martínez, las que se cargan al hombro la investigación que deberían hacer las autoridades para ellos transitar su dolor. Son las familias las que dejan todo lo que tienen en pos de descubrir la verdad, de limpiar el nombre de sus seres queridos. En la actualidad, Gerardo se debate entre buscar un trabajo estable en el que deba cumplir un horario o subsistir como pueda para que la investigación de su hija no se olvide. No obstante, a pesar de la falta de respuesta y de empatía de quienes deberían respaldarlo, ha despertado la solidaridad y la voz del pueblo, que no solo colabora con lo que tiene, sino que en ocasiones también se reúne en movilizaciones para exigir la justicia que Yolanda Martínez y cientos de mujeres más merecen recibir para descansar en paz. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.